En enero de 2019, WeWork era el startup más valiosa de Estados Unidos. Su valuación privada alcanzaba 47 mil millones de dólares. Tenía presencia en 119 ciudades, más de 400 mil miembros activos y el respaldo de uno de los fondos de inversión más grandes de la historia del capital de riesgo. 10 meses después, esa valuación se había desplomado a 8 millones. 16 meses más tarde valía 2.900 millones. Y en noviembre de 2023, menos de 5 años desde su punto más alto, WeWork presentó su declaración de bancarrota. Al cierre previo a esa declaración, el precio de su acción reflejaba una valoración en decenas de millones de dólares, un colapso absoluto desde los 47 millones originales. El 99.9% del valor se había evaporado. Pero detente a pensar un segundo en esto. WeWork no colapsó porque el mercado de oficinas flexibles dejara de existir. Colapsó porque construyó un edificio de 47 mil millones de dólares sobre una falla estructural que estuvo visible desde el principio y que inversores eligieron ignorar durante años. Hoy vas a entender exactamente cuáles fueron esas fallas, en qué momento el sistema alcanzó su punto de ruptura técnica y qué revela ese caso sobre la mecánica real de cómo se construyen y destruyen las valuaciones de alto vuelo en el ecosistema del capital privado. Quédate con este dato. En 2018, WeWork perdió 1.900 millones de dólares sobre ingresos de 1.800 millones. Perdía más dinero de lo que generaba. Y aún así, 6 meses después, SoftBank la valuó en 47 mil millones. Esa ecuación es la pieza que cierra el rompecabezas al final de este análisis. Para entender la magnitud del colapso, primero hay que entender con precisión qué era WeWork en términos de ingeniería financiera. Y la respuesta es más simple y la más frágil de lo que la valuación sugería. WeWork firmaba contratos de arrendamiento con propietarios de inmuebles a largo plazo, típicamente entre 10 y 15 años. Luego, subdividía esos espacios, los acondicionaba con diseño contemporáneo, Wi-Fi de alta velocidad, áreas comunes y una identidad de marca aspiracional, y los subarrendaba a individuos y empresas en contratos de corto plazo, mes a mes o por periodos de 1 o 2 años. El diferencial entre lo que pagaba al propietario original y lo que cobraba al miembro era, en teoría, su margen de ganancia. Observa lo que ocurre cuando examinas la estructura de riesgo de ese modelo con precisión. WeWork tenía obligaciones financieras fijas de largo plazo, las rentas a propietarios, financiadas con ingresos de corto plazo extremadamente volátiles, las membresías. Si la ocupación bajaba, aunque sea moderadamente, los ingresos variables caían, mientras los costos fijos se mantenían intactos. Era un modelo con apalancamiento estructural invertido. La empresa cargaba el riesgo de largo plazo, mientras ofrecía a sus clientes la flexibilidad de corto plazo. En años de expansión económica y alta demanda de oficinas, ese diferencial funcionaba. En cualquier contracción, se convertía en una trampa de liquidez de proporciones sistémicas. En consecuencia, WeWork no era una empresa de tecnología. Era una empresa de bienes raíces con márgenes negativos, costos fijos masivos y una narrativa de startup tecnológica que justificaba múltiplos de valuación que ningún operador inmobiliario tradicional podría defender. Esa asimetría entre la realidad del modelo y la percepción del mercado fue el primer vector del colapso. En agosto de 2019, WeWork presentó su formulario S-1 ante la SEC, el documento prospecto requerido para salir a la bolsa. Y lo que ese documento reveló provocó una de las reversiones de confianza más abruptas en la historia reciente del mercado de capitales. El S-1 mostraba que en 2018 la empresa había perdido 1.900 millones de dólares sobre ingresos de 1.800 millones, que en los primeros 6 meses de 2019 ya acumulaba pérdidas de 900 millones adicionales.
que su modelo de negocios no tenía un horizonte claro de rentabilidad y que Adam Neumann, su fundador y CEO, mantenía una estructura de acciones con votos múltiples que le otorgaba el control absoluto sobre la empresa, mientras simultáneamente le había vendido la marca Wii a la propia compañía por $5.900 millones, una transacción que luego devolvió bajo presión pública. Además, había tomado préstamos personales respaldados por sus acciones de WeWork y había vendido participaciones antes del IPO, reduciendo su exposición personal mientras impulsaba públicamente el crecimiento de la empresa. ¿Qué crees que sucede cuando los mercados públicos, con sus analistas, fondos institucionales y escrutinio regulatorio, ven por primera vez los números que los inversores privados llevaban años validando sin transparencia? El mecanismo de precio opera con una frialdad que el capital privado realmente impone. Fidelity, uno de los fondos que ya tenía posición en WeWork, había recortado su valuación interna de la empresa de $27.900 millones a $18.300 millones antes que el S-1 siquiera se publicara. Cuando el documento se hizo público, los inversores institucionales simplemente rechazaron la oferta. La evaluación cayó de $47.000 millones a $10.000 millones en semanas. En septiembre de 2019, retiró su IPO. Neumann fue forzado a renunciar y SoftBank intervino con un paquete de rescate que dejó al fondo japonés como accionista mayoritario de un activo en caída libre. Y ahora bien, aquí aparece una dimensión del colapso que trasciende a WeWork como una empresa individual, porque SoftBank no era un inversor pasivo, era el arquitecto de la valuación. Entre 2017 y 2019, SoftBank inyectó aproximadamente $18.500 millones en WeWork a través de su Vision Fund, el fondo de capital de riesgo más grande jamás constituido, con $100.000 millones bajo administración. Masayoshi Son, el fundador de SoftBank, había conocido a Neumann en 2017 y tras una reunión de 12 minutos en la sede de WeWork, decidió invertir $4.400 millones. 12 minutos. La justificación que circuló internamente era que WeWork tenía la misma energía disruptiva que Alibaba, la empresa que había convertido a SoftBank en el fondo de mayor retorno en la historia del Venture Capital. Pero detente a pensar un segundo en lo que esa lógica implica. Una inversión de $4.400 millones basada en una narrativa de disrupción, no en un modelo financiero con una ruta verificable a la rentabilidad. Y cada ronda de inversión subsecuente que SoftBank hacía una evaluación más alta tenía el efecto de validar la ronda anterior. El precio que pagaba SoftBank se convertía en el precio de referencia. No era el mercado el que descubría el valor, era un solo actor con capital suficiente para definir la narrativa. Es normal preguntarse cómo inversores sofisticados tuvieron ese mecanismo durante tanto tiempo. La respuesta está en los incentivos de corto plazo dentro del ecosistema de capital privado. Los gestores del fondo capturaban comisiones sobre activos bajo administración independientemente del rendimiento. La apuesta tenía asimetría de retorno. Si WeWork funcionaba, el upside era extraordinario. Si no funcionaba, la pérdida afectaba a los limitados partners, los inversores del fondo, y no a los gestores. Esa estructura de incentivos distorsionada es parte integral del mecanismo que permitió que $47.000 millones de valuación se construyeran sobre un modelo que perdía dinero a cada ritmo. Como mencionamos al inicio, el modelo de WeWork cargaba riesgo a largo plazo, mientras ofrecía flexibilidad de corto plazo. En marzo de 2020, ese riesgo estructural colisionó con un evento de magnitud sistémica, la pandemia de COVID-19. El vaciamiento masivo de oficinas en todo el mundo golpeó directamente la fuente de ingresos de WeWork, las membresías de corto plazo.
Miles de miembros cancelaron o suspendieron contratos en semanas. Los ingresos cayeron de forma vertical, pero las obligaciones de arrendamiento que WeWork había firmado a 10 y 15 años con propietarios de inmuebles en las ciudades más caras del mundo permanecieron intactas. La empresa tenía que pagar renta en Londres, Nueva York, Tokio, Berlín, independientemente de si sus espacios estaban ocupados o vacíos. En 2020, WeWork registró pérdidas de 3.200 millones de dólares. Su efectivo comenzó a erosionarse de forma acelerada. Pasó de 625 millones en el segundo trimestre de 2022 a 205 millones en el mismo periodo de 2023. No pierdas de vista ese dato, porque esa trayectoria del efectivo disponible es el indicador más preciso de cuándo el punto de ruptura técnica se vuelve irreversible. Para 2023, WeWork estaba ejecutando una serie de medidas de emergencia en cascada: renegociación de centenares de arrendamiento, cierre de ubicaciones no rentables, 3 CFOs diferentes en menos de 2 años y finalmente un reverse split de acciones, 1 por 40 para evitar la exclusión de la bolsa. En octubre de 2023, la empresa dejó de pagar 95 millones de dólares en intereses de sus bonos. El 6 de noviembre de 2023, presentó su declaración de bancarrota enfrentando decenas de miles de millones de dólares en obligaciones de deuda. El precio de su acción cerró ese día reflejando una capitalización de mercado de apenas unos 44.5 millones de dólares, desde los 47 mil millones hasta ese número. El colapso de WeWork es una radiografía del mecanismo por el cual el capital privado puede sostener valuaciones desconectadas de la realidad operativa durante años, hasta que el mercado público o un evento exógeno actúa como corrector de precio. El mecanismo funciona así: cuando un solo actor con capital suficiente define la valuación de referencia, el resto del ecosistema tiende a alinearse en torno a ese número. Otros fondos entran a valoraciones similares para no perder acceso. La empresa usa ese capital para expandirse agresivamente, lo que genera métricas de crecimiento que retroalimentan la narrativa. El crecimiento justifica la valuación y la valuación atrae más capital. El sistema se autoalimenta hasta que alguna variable externa rompe el ciclo. En el caso de WeWork, esa variable fue la transparencia exigida por el proceso del IPO. En otros casos, es una construcción económica, un cambio regulatorio o simplemente el agotamiento del capital disponible para sostener el ciclo. El denominador común es siempre el mismo. Un modelo que no genera flujo de caja positivo no puede sostenerse indefinidamente sin capital externo. Y el capital externo tiene una condición implícita: que en algún momento haya un evento de liquidez que permita recuperar la inversión. Cuando ese evento se vuelve imposible, el sistema colapsa con una velocidad proporcional al exceso de valuación que acumuló. WeWork no es una anomalía. Es el caso de estudio más completo y documentado de una dinámica que se repite en distintos sectores, con distintos actores y distintas narrativas, pero con la misma arquitectura de incentivos en su base. Entender ese mecanismo te da una ventaja real para interpretar el ecosistema de inversión con mayor precisión. Si este análisis te aportó una perspectiva que no tenías antes, suscríbete para el próximo episodio.